Bueno, cordial saludo. Vengo a presentarles el grupo A, que está compuesto por Pilar Dayana Talero Ramírez, Gloria Janet Sánchez Carrillo, Linet Faisuri Zambrano Ramírez, y quienes habla Jesse Alexander Rodríguez Serrano. Venimos a hablar del tema de la unidad 3, actividad 4, novedades laborales. En Colombia, el salario mínimo para 2025 es de 1.423.500 pesos mensuales, un auxilio de transporte de 200.000 pesos, lo que suma un total de 1.623.500 pesos. Este valor se aplica a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Detalles del salario mínimo 2025. Mensual, 1.423.500. Diario, 47.450 pesos. Por hora, 6.189 pesos. Auxilio de transporte, 200.000 pesos. Normas que rigen el salario mínimo en Colombia. El salario mínimo en Colombia se rige por las siguientes normas. Decreto presidencial. El presidente de la República establece el salario mínimo cada año, teniendo en cuenta factores como la inflación, la economía, la productividad y el mercado laboral. Ley 2101 del 2021. Esta ley establece la reducción de la jornada laboral a 46 horas semanales, que se aplicarán hasta el 15 de julio del 2025. Aportes del empleador. Los empleadores deben realizar aportes adicionales para garantizar la seguridad social de los trabajadores, que incluyen salud, 8.5% del salario del trabajador, 120.998 pesos para trabajadores con salario mínimo. Pensión, 12% de la remuneración, 170.820 para trabajadores con salario mínimo. Para fiscales, 9%. Adicional del salario base distribuido en caja de compensación, que sería un 4%, 56.940 pesos, y CBF 3%, 42.705 pesos, SENA 2%, 28.470 pesos. Costo total mensual para el empleador. El costo total mensual para un trabajador que recibe el salario mínimo es de 2.043.463 pesos. Incluye salario 1.423.500 pesos, auxilio de transporte 200.000 pesos, para fiscales 128.115 pesos, aportes a seguridad social 291.818 pesos. Incapacidades. En Colombia, las incapacidades se refieren a la situación en la que un trabajador no puede realizar sus labores debido a enfermedad o accidente. Aquí te presento un resumen breve. Tipos de incapacidades. Incapacidad temporal, cuando el trabajador no puede trabajar temporalmente debido a enfermedad o accidente. Incapacidad permanente, cuando el trabajador sufre una lesión o enfermedad que lo incapacita de manera permanente para trabajar. Causas: enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad laboral. Procedimiento: el trabajador debe informar a su empleador sobre su incapacidad. El médico tratante emite un certificado de incapacidad. El empleador debe pagar al trabajador un subsidio por incapacidad. Derechos y beneficios. El trabajador tiene derecho a recibir atención médica y tratamiento. El trabajador puede recibir un subsidio por incapacidad mientras dure su incapacidad. En casos de incapacidad permanente, el trabajador puede tener derecho a una pensión de invalidez. Es importante mencionar que las incapacidades en Colombia están reguladas por la Ley 100 de 1993 y otras normas complementarias. En Colombia, las incapacidades se pagan de la siguiente manera. Pago de incapacidades. Incapacidad temporal. El pago de la incapacidad temporal se realiza de la siguiente manera. Los primeros 2 días de incapacidad corren a cargo del empleador. A partir del tercer día, la EPS, entidad promotora de salud, asume el pago del subsidio por incapacidad. Incapacidad permanente. En casos de incapacidad permanente, el pago de la pensión de invalidez se realiza a través de la Administradora de Fondos de Pensiones, AFP, o la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, dependiendo de la causa de la incapacidad. ¿Quién debe pagar? El empleador.
El empleador es responsable de pagar los primeros 2 días de incapacidad temporal. EPS. La EPS es responsable de pagar el subsidio por incapacidad a partir del tercer día de incapacidad temporal. AFP o ARL. La AFP o ARL es responsable de pagar la pensión de invalidez en casos de incapacidad permanente. Es importante mencionar que los pagos y responsabilidades pueden variar dependiendo de la situación específica y las normas aplicables. En Colombia, la EPS paga un porcentaje del salario del trabajador a partir del tercer día de incapacidad temporal. El porcentaje varía dependiendo de la causa de la incapacidad. Porcentaje de pago. Enfermedad común. La EPS paga el 66.67% del salario promedio del trabajador. Accidente de trabajo o enfermedad laboral. La ARL paga el 100% del salario promedio del trabajador. Buenas tardes, mi nombre es Linet Faisuri Zambrano y les hablaré sobre las horas extras. Las horas extras son aquellas trabajadas más allá de la jornada laboral ordinaria establecida en la ley o en el contrato de trabajo. El recargo. El recargo por horas extras varía dependiendo del horario y del día de trabajo. Diferencia entre diurna, nocturna, festivos o dominicales. La diurna. La jornada diurna se considera entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Las horas extras diurnas tienen un recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria para las primeras 8 horas trabajadas en la semana y el 75% de recargo para las horas extras trabajadas después de las primeras 8 horas extras de la semana. La nocturna. La nocturna se considera entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Tiene un recargo del 75% sobre la hora ordinaria más un recargo adicional del 35% por trabajo nocturno. Los festivos son aquellos establecidos por la ley como días de descanso obligatorio. Trabajo en festivos, 100% de recargo sobre el valor de la hora ordinaria más el pago del día de descanso. Los dominicales. Los domingos son días de descanso obligatorio. El trabajo en dominicales es 100% de recargo sobre el valor de la hora ordinaria más el pago del día del descanso. Ejemplo de cálculo. Supongamos que un trabajador tiene un salario mensual de 2 millones de pesos y trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana. El valor de la hora ordinaria sería de 8.336 pesos la hora. Dividimos los 2 millones en 240 horas mensuales, serían 8 horas diarias por 5 días a la semana. Si el trabajador trabaja 2 horas diurnas extras, el valor de la hora sería de 10.416, ya que multiplicamos los 8.336 por el 25%, que es el valor del recargo. Si el trabajador trabaja 2 horas extras nocturnas, el valor sería 8.333 por el 75%, más el 35% de recargo adicional por trabajo nocturno. El valor de la hora nocturna sería de 19.687 pesos la hora extra. Importante, el pago de las horas extras debe ser incluido en la liquidación del salario del trabajador. El trabajador tiene derecho a recibir el pago de horas extras en la fecha establecida para el pago de salario. Es importante mencionar que las normas laborales pueden variar dependiendo de la situación específica y las leyes aplicables. Recargo nocturno. El recargo nocturno se considera entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El recargo por trabajo nocturno es del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. El recargo dominical. Los domingos son días de descanso obligatorio. El recargo por trabajo dominical es del 100% sobre el valor de la hora ordinaria más el pago del día de descanso. El recargo festivo. Los festivos son aquellos establecidos por la ley como días de descanso obligatorio. El recargo por trabajo festivo es del 100% sobre el valor de la hora ordinaria más el pago del día de descanso. Combinación de recargos.
Trabajo nocturno, dominical o festivo sería del 35% sobre el valor de la hora ordinaria, 35% por trabajo nocturno más 100% del trabajo dominical. Ejemplos de cálculo. Supongamos que un trabajador tiene un salario mensual de 2 millones de pesos y trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana. El valor de la hora ordinaria sería de 8.333 por hora. Si el trabajador trabaja 2 horas nocturnas en un domingo, el valor de la hora sería 8.333 por 2.35 de recargo. La hora quedaría en un valor de 19.587. Importante, los recargos deben ser incluidos en la liquidación del salario del trabajador. El trabajador tiene derecho a recibir el pago de recargos en la fecha establecida para el pago de salario. Hablemos sobre las bonificaciones. Las bonificaciones, tipos de bonificaciones. Bonificación por servicios es un pago adicional que se realiza a los trabajadores por sus servicios prestados. La bonificación por productividad es un pago adicional que se realiza a los trabajadores por alcanzar metas o objetivos de productividad. La bonificación por desempeño es un pago adicional que se realiza a los trabajadores por su buen desempeño en el trabajo. Pago de bonificaciones. No es obligatorio en Colombia. El pago de bonificaciones no es obligatorio para los empleados a menos que esté establecido en el contrato de trabajo o en un acuerdo colectivo. Negociación. El pago de bonificaciones puede ser negociado entre el empleador y el trabajador o puede ser establecido en un acuerdo colectivo. El impuestos. Las bonificaciones están sujetas a impuestos al igual que el salario ordinario. Importante. En el contrato de trabajo es importante que el contrato de trabajo establezca claramente las condiciones para el pago de bonificaciones. El acuerdo colectivo. Si existe un acuerdo colectivo, es importante que se especifiquen las condiciones para el pago de bonificaciones. Buenas tardes, el empleado número 1. El empleado número 1 tiene un salario mensual de 1.500.000, de los cuales laboró solo 25 días, por lo tanto su salario en el mes fue 1.250.000, el cual se saca el valor de 1.500.000 dividido en 30 por la cantidad de días laborados. Tuvo una incapacidad de 3 días, la cual se calcula sobre el 66.67%, como lo dice la norma. Tiene 5 horas extras, las cuales tienen un recargo del 25% por un valor total de 40.761. Tiene 3 horas nocturnas, las cuales tienen un recargo del 75% para un valor total de 34.239. Tiene un dominical con no descanso, por lo cual tiene un recargo de 37.500 para un total para el pago del dominical por 87.500. Y tiene 2 horas nocturnas dominicales, las cuales tienen un valor de 40.435. Tiene una bonificación no salarial de 200.000 y el total de sus devengados para este mes serían de 1.719.605. Buenas tardes. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el caso del trabajador 2. Nos dice que el salario mensual son 2 millones por 24 días laborados. El salario proporcional se halla de dividir los 30 días divididos en los 24 días laborados por los 2 millones, que es el salario mensual. Este nos daría un salario proporcional de 1.600.000. Las incapacidades las hallamos, la que es de enfermedad común, 2 días. La ley está establecido que la incapacidad de origen común está a cargo de la EPS, pero solo a partir del tercer día, es decir, que la empresa debe asumir la de los 2 primeros días, el salario base, que corresponde al 66.67%. Ese salario lo llaman auxilio económico. Entonces, serían los 2 días multiplicados por los 66.667, que en la parte de abajo se halló el valor del día.
del Día del Trabajador por el porcentaje, que es el 66.67%. La incapacidad por accidente laboral son 3 días. Esta incapacidad por accidente se paga el 100% del día del salario del trabajador y es asumida por la ARL. Seguidamente de eso, hallaremos las horas extras diurnas. Las horas extras diurnas las hallamos de los 2 millones dividido en los 230 días. Ahí corresponde la hora extra diurna. Y ella se halla la hora ordinaria más el recargo. Ahí nos daría el total de la hora extra diurna. Y pues se multiplicaría por 6 horas que fue que trabajó el empleado. Y las horas extras nocturnas se hallan de la misma manera. La hora extraordinaria más el recargo de las horas extras. El recargo nos daría las horas extras nocturnas, que serían 4 horas. El trabajo dominical va sin compensar, que serían las 8 horas. ¿Sí? Lo mismo. El valor de la hora ordinaria por el recargo y nos daría, y se multiplicaría por las 8 horas. Aquí hay una excepción con el trabajo nocturno dominical, que solamente se le pagaría al empleado. ¿Por qué? Porque ya se le está reconociendo el día de trabajo dominical y el recargo, ¿sí? No sería la suma de las dos, sino solamente se le cancelaría el recargo por las 2 horas que trabajó nocturnamente el día dominical. ¿Listo? Adicionalmente tiene una bonificación salarial de 300.000 pesos, una no salarial de 150.000, y ya ahí con esta parte hallaríamos el devengado de todas sus prestaciones, y en esta oportunidad ya hallaríamos los devengados. Las deducciones serían los 2 millones del salario más con el devengado. Tendríamos en cuenta para las deducciones todo menos la bonificación no salarial. Esa no entraría ahí. Y con eso hallamos salud y pensión, que es del 4%, y nos darían las deducciones. En las deducciones, ahí el ejercicio nos muestra el Fondo de Solidaridad Pensional, pero no aplica porque el mismo ejercicio dice que es a partir de mayor a 4 salarios mínimos, que no los está cumpliendo. Entonces no se tendría en cuenta para el ejercicio. Y por esta parte ya quedaría el total a pagar, que sería de 2.420.735.000. Bueno, muchas gracias por su atención.